En la penumbra de la antigua Grecia, cuando aún no se distinguía con claridad entre ciencia, religión y política, surgió una comunidad enigmática que marcaría para siempre la historia del pensamiento, la secta pitagórica. Fundada por Pitágoras de Samos en el siglo VI antes de nuestra era, esta agrupación no era simplemente un grupo de matemáticos curiosos, sino una verdadera orden iniciática, con rituales, jerarquías y una estricta disciplina de vida. Para los pitagóricos, el estudio del número no era un pasatiempo académico, era una forma de aproximarse a lo divino. El número era sagrado, una realidad metafísica que estructuraba el universo. Conocer el número era, en última instancia, conocer el alma del cosmos. Sus miembros seguían reglas precisas, practicaban el vegetarianismo, la meditación, la música como forma de purificación y adoptaban una vida austera y comunitaria. La iniciación incluía el silencio, la reflexión y un proceso largo de transformación interior. La matemática, para ellos, no era una herramienta, era una vía de acceso al orden eterno. Pero el pitagorismo no se quedó encerrado en aulas o templos. En las colonias griegas del sur de Italia, especialmente en Crotona, los pitagóricos llegaron a ocupar posiciones de poder político, aplicando sus ideas de armonía y proporción no solo al estudio del cosmos, sino también a la organización de la ciudad. Propusieron un orden político basado en la justicia, la moderación y el conocimiento, inspirado en el equilibrio numérico que observaban en la naturaleza. Este intento de instaurar una aristocracia de sabios generó tensiones con los sectores más tradicionales y populistas. Muchos ciudadanos no entendían, o no toleraban, que el gobierno se basara en nociones tan abstractas como la armonía de las esferas o la proporción áurea del alma. Eventualmente, se desató una violenta reacción contra los pitagóricos, sus escuelas fueron incendiadas, sus miembros perseguidos y asesinados. Aún así, sus ideas no desaparecieron. Como ocurre con muchas semillas filosóficas, el pitagorismo germinó en silencio, influyendo profundamente a pensadores como Platón y a toda la tradición neoplatónica. Su visión de un universo inteligible, construido a partir de relaciones numéricas, sobrevive en el corazón mismo de las matemáticas modernas. Para los pitagóricos, el universo no estaba hecho de materia, sino de algo mucho más sutil, más invisible y profundo, los números. Su afirmación central, radical y deslumbrante, era: todo es número. No como una metáfora poética, sino como una verdad literal y absoluta. Cada cosa en el mundo, una piedra, una melodía, una estrella, podía reducirse a relaciones numéricas. La música les ofreció una de las primeras pruebas tangibles, al tensar una cuerda y dividirla en proporciones precisas, las notas producidas eran armónicas. Así descubrieron que la belleza sonora obedecía a razones numéricas simples, proporciones que el oído percibe como consonancias perfectas. Este hallazgo reveló algo estremecedor: la armonía que se escucha en la música es la misma que rige el cosmos. La distancia entre los astros, sus movimientos, sus ciclos, también pueden entenderse como una sinfonía matemática. De ahí surgió la idea de la armonía de las esferas. El universo entero es un instrumento afinado, tocando una música silenciosa que solo la mente purificada puede comprender. En el centro de su doctrina estaba el símbolo de un triángulo formado por 4 niveles de puntos, 1, 2, 3 y 4, que suman 10, el número sagrado por excelencia. Para ellos, la tetractis representaba el orden del universo, la unidad del todo, la perfección que une lo uno con lo múltiple. Pero el pitagorismo no era solamente numerología o cosmología, era una metafísica, una forma de ver el mundo donde lo real no es lo visible, sino lo inteligible. Lo esencial no es lo que se ve, sino lo que se puede calcular y comprender mediante proporciones, simetrías y razones. Así, el número no solo describe la realidad, la constituye. Pero incluso las concepciones más elevadas encuentran sus grietas. La afirmación pitagórica de que todo es número descansaba sobre la creencia de que todo lo real podía expresarse como proporciones entre números enteros. Las consonancias musicales, las figuras geométricas, los movimientos celestes, todo parecía obedecer a esa lógica perfecta. Hasta que un hallazgo silencioso rompió la armonía.
según la tradición, fue uno de los propios discípulos pitagóricos, posiblemente Hipaso de Metaponto, quien descubrió lo impensable. La diagonal de un cuadrado no puede expresarse como una fracción. Es decir, no existe una razón entre dos enteros que mida exactamente esa distancia. Habían descubierto un número irracional. La raíz cuadrada de 2, hoy tan familiar, era, para los pitagóricos, un escándalo metafísico. No era simplemente un problema técnico, era una amenaza a la estructura misma del cosmos, una señal de que no todo en la realidad podía ser reducido a número racional. La historia cuenta que Hipaso fue expulsado, o incluso ahogado en el mar, por revelar esta verdad prohibida. Porque el descubrimiento no era menor, significaba que el mundo no era tan ordenado como creían, que existía un dominio del ser que escapaba a la razón numérica. Fue, en cierto sentido, la primera crisis del fundamento matemático del mundo. El primer abismo abierto entre la apariencia de orden y la complejidad profunda de la realidad. Pero en lugar de destruir el pitagorismo, este hallazgo amplió las preguntas filosóficas. ¿Qué significa que existan magnitudes inconmensurables? ¿Puede el mundo ser comprendido del todo por la mente humana? ¿O hay zonas del ser que permanecerán siempre más allá del número, más allá de la razón? Para los pitagóricos, el universo entero se despliega como una escala de realidad ordenada, nacida de un principio absoluto y perfecto, la unidad. El uno no es simplemente el número uno. Es anterior a todo número. Es el origen de todo ser, el principio sin partes, indivisible, eterno. Desde esta unidad fundante se genera la multiplicidad, el paso de lo uno a lo múltiple. Así nace la serie de los números naturales, que para los pitagóricos no eran abstracciones, sino entidades reales, con propiedades metafísicas. Cada número representa un arquetipo, el 2 simboliza la dualidad, el 3 el equilibrio, el 4 la justicia, el 10 la perfección. A partir de los números surgen los puntos, concebidos como unidades con posición. Los puntos se disponen y forman líneas, que a su vez delimitan figuras planas, triángulos, cuadrados, círculos. Al dotar a estas figuras de profundidad, emergen las figuras sólidas, que no son meros volúmenes, sino formas ideales que estructuran la materia. Estas figuras sólidas, precisamente los sólidos regulares, se vinculan con los elementos de la naturaleza. El cubo representa la tierra, el tetraedro el fuego, el octaedro el aire, el icosaedro el agua. Más tarde, incluso se añadirá el dodecaedro, asociado con el éter o el todo. De estos elementos surgen los cuerpos sensibles, todo aquello que forma parte del mundo material, piedras, plantas, animales, seres humanos. Pero en esta visión, la materia no es algo caótico, sino el resultado de una lógica geométrica que desciende desde los principios más puros del ser. Así, cada objeto sensible es una huella del orden numérico que lo originó. El universo, concebido así por los pitagóricos, no es una masa informe de cosas, es una estructura viva, un organismo cósmico perfectamente proporcionado, como una sinfonía de formas geométricas y proporciones numéricas. En su nivel más alto, esta visión culmina en un modelo de mundo, el cosmos esférico. Para los pitagóricos, la forma más perfecta es la esfera, y por ello el universo entero debía tener forma esférica. Esta esfericidad no es solo espacial, es un símbolo de equilibrio, eternidad y autosuficiencia. En el centro del cosmos no se encuentra, como se pensaría desde una perspectiva geocéntrica clásica, la Tierra. En cambio, los pitagóricos postulaban la existencia de un fuego central, conocido como Hestia, el hogar del universo, la fuente de vida y energía. Alrededor de este fuego giraban los planetas y la Tierra, describiendo círculos concéntricos. La Tierra misma no está en el centro absoluto, sino que participa del movimiento armónico general. Este movimiento no era mudo. Los astros, al girar en sus órbitas regulares, producían, según la doctrina pitagórica, una música inaudible, la famosa armonía de las esferas. Una música que no puede oírse con los sentidos, pero que el alma afinada con el número puede llegar a comprender. El cosmos entero se convierte así en una manifestación del número en movimiento, una danza sagrada donde lo matemático y lo espiritual coinciden.
No es casual que los pitagóricos creyeran que el sabio es aquel que vive en armonía con esta estructura cósmica, ajustando su alma a las proporciones del universo. En muchas escuelas se enseña que los elementos de Euclides, redactados alrededor del 300 a.C., son simplemente un compendio sistemático del conocimiento geométrico acumulado hasta ese momento. Una suerte de manual ordenado, que reúne teoremas, definiciones y postulados provenientes de distintas fuentes, de Tales, de Eudoxo, de los pitagóricos, entre otros. Y sin duda lo es. Pero visto desde otra luz, una luz pitagórica, metafísica, quizás incluso mística, los elementos no son solo una colección de resultados. Son un camino de ascenso ontológico. Una escalera de teoremas que parte de lo más simple, el punto, la línea, el plano, y va desvelando, una a una, las estructuras esenciales del ser. Si para los pitagóricos todo es número, y si el número engendra forma, entonces la geometría no es una herramienta, sino una teofanía, una manifestación del orden profundo del cosmos. Y los elementos son, en este sentido, un libro sagrado. No porque Euclides adorara a los números, sino porque supo edificar un templo racional donde habita el ser matemático. Cada definición en el libro es una declaración ontológica. El punto es aquello que no tiene parte, no es solo una descripción técnica, es una afirmación sobre la posibilidad misma de existencia sin extensión, sobre los fundamentos del espacio. Cada postulado, como el de que por dos puntos pasa una sola recta, delimita las leyes del ser geométrico, las reglas del juego de lo posible. En la lógica rigurosa de Euclides no hay adornos, no hay exceso. Cada paso está justificado, cada deducción construida con cuidado, como si al mover una línea en falso, el edificio entero del ser se derrumbara. Esta ética de la demostración, que exige claridad, necesidad y belleza, es profundamente pitagórica, es el intento de reproducir la armonía del universo en el lenguaje humano. Por eso, leer los elementos con ojos ontológicos es descubrir una liturgia silenciosa del ser. La demostración del teorema de Pitágoras, por ejemplo, no es solo una relación entre lados de un triángulo rectángulo, es la revelación de cómo el espacio se organiza en proporciones necesarias, como el cuadrado sobre la hipotenusa contiene a los otros dos, como si el número se plegara en forma y se volviera visible. En este marco, el libro de Euclides no solo transmite conocimiento, custodia reliquias metafísicas. Reliquias de un tiempo en que hacer matemáticas era una forma de vivir en armonía con el cosmos. Un tiempo en que demostrar era una forma de recordar, una anamnesis de la estructura del mundo y del alma. En su aparente frialdad, los elementos encierran una llama. Una llama antigua, heredera del fuego central pitagórico. Quien se atreve a recorrerlo con la mirada afinada no solo aprende a razonar, aprende a ver. El fuego del pitagorismo no se apagó con la antigüedad. A lo largo de los siglos, ha reaparecido en el corazón mismo de la ciencia, encarnado en figuras que, más allá del método experimental o la formulación técnica, sintieron que el universo era, ante todo, una construcción matemática sagrada. Johannes Kepler, astrónomo y místico del siglo XVII, no veía los planetas como simples cuerpos en movimiento, los concebía como partes de una sinfonía cósmica. Su obra Harmonics Mundi es una relectura moderna del sueño pitagórico, encontrar en los cielos la música que el alma reconoce. Antes de formular sus famosas leyes del movimiento planetario, Kepler buscó explicarlas mediante los sólidos platónicos, convencido de que la geometría regulaba las órbitas como el compás regula la música. Su fe era clara, el cosmos es una estructura armónica escrita en el lenguaje de la proporción. Isaac Newton, aunque más sobrio, heredó esta convicción. Su ley de la gravitación universal no es solo un logro físico, es la afirmación de que las fuerzas del universo pueden reducirse a relaciones matemáticas exactas. En Principia Mathematica, el universo se despliega como un mecanismo perfectamente calculable, como si el número hubiese sido inscrito en la materia desde su origen. Y en el corazón del siglo XXI, esa misma llama brilla en el pensamiento de Edward Witten.
Líder en la teoría de cuerdas y medalla Fields, Witten lleva el pitagorismo a su expresión más abstracta. El universo, en su nivel más profundo, no está hecho de partículas ni de campos, sino de estructuras matemáticas puras. En su obra, lo físico emerge de lo geométrico, como si el ser se tejiera desde el número. Kepler, Newton y Witten, 3 siglos, 3 lenguajes, una misma certeza. El número no es un símbolo. Es el secreto del ser. Desde los antiguos rituales pitagóricos hasta las ecuaciones de Edward Witten, una misma melodía atraviesa la historia del pensamiento, la convicción de que el número no es solo herramienta ni adorno, sino principio del ser. Pitágoras no nos legó una religión ni una ciencia, sino una forma de afinarnos con el universo. Para él, pensar matemáticamente era vivir con el cosmos. Cada línea trazada, cada proporción hallada, era una manera de recordar que el mundo no es caótico, sino música encarnada. Ese impulso no ha desaparecido. Kepler lo escuchó en los astros, Newton lo formuló en leyes, Witten lo persigue entre dimensiones invisibles. Todos, a su modo, han mirado más allá de la materia, más allá de lo sensible, buscando el pulso oculto de lo real. Hacer matemáticas, entonces, no es solo razonar. Es participar de una tradición sagrada. Una que afirma que el alma puede elevarse, no por la fe ciega ni por el deseo, sino por la precisión de lo eterno. Una que ve en el triángulo, en la esfera, en el número 10 o en el símbolo pi, las huellas de una arquitectura anterior al tiempo. Y quizás por eso, aún hoy, seguimos buscando. Porque en lo más íntimo de quien traza una figura, de quien resuelve una ecuación, late la sospecha antigua de que hacer matemáticas es tocar, aunque sea por un instante, el alma secreta del mundo.